información, Google, Facebook. Y yo creo que hay que romper ese monopolio de algún modo. Ellos tienen un monopolio en estos momentos, ellos saben todos nuestros datos. Ellos, cuando nosotros entramos, ellos tienen cada vez más datos sobre nosotros y con esos datos, obviamente, venden publicidad, usan algoritmos y nos hacen llegar informaciones que nos pueden interesar. ¿O no les ha pasado a ustedes cuando entran, a veces, pues mañana me quiero ir a California, y entras para ver algo de California y te empieza a llegar información al día siguiente, cuando entras a ver otra cosa distinta, de hoteles en California, alquile un coche en California, compre un vuelo barato en California? ¿Me entendéis? Yo creo que ahí hay un monopolio que habría que romper de algún modo, ¿no? Que habría que regular quizá de algún modo, ¿no? De hecho, ya se les está obligando a Facebook, después del caso de Cambridge Analytica, ¿no? De cómo ha vendido datos a terceras empresas sin el conocimiento de esos individuos. Yo creo que estas grandes empresas, bueno, deben ser reguladas. Para mí es fundamental el intentar hacer algo con ellas, ¿no? También creo que hay que educar con sentido crítico. Creo que hay que hacer una alfabetización mediática ya desde los colegios, ¿no? Yo creo que la propia BBC, la televisión británica, está en los últimos tiempos haciendo una especie de cursos de alfabetización de este tipo en los colegios británicos. Me parece muy positivo. Yo creo que hay que educar. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Yo creo que el general Rodríguez nos hablaba de ese tema, ¿no? Cómo defendernos frente a esas fake news, ¿no? Luego hay otro problema, y es que es ese efecto silo. Yo creo que Pepe nos ha hablado de él, ¿no? De que solo nos comunicamos con los que piensan como nosotros, ¿no? Hay una, ¿cómo se llama en la psicología? La disociación cognitiva, ¿no? que también juega aquí, ¿no? Y es que nosotros tendemos a minimizar ese coste cognitivo, es decir, que intentamos informarnos de lo que ya sabemos, de lo que ya conocemos, intentamos reafirmar nuestras opiniones. Nos cuesta mucho a través de las redes sociales buscar opiniones distintas a las que tenemos. Yo creo que ese es un grave problema también que tiene ahora mismo las redes sociales, ¿no? Más cosas. Hay otro tema, es el fact-checking, es decir, cómo comprobar que esas noticias son realmente falsas. Bueno, cada vez hemos visto pues Maldito Bulo u otro tipo de webs que se encargan de desmentir lo que son las noticias falsas, pero yo creo que sinceramente no funciona en absoluto. Hay gente que le parece bien esto, a mí me parece que es perder el tiempo, sinceramente se lo digo. Cuando un medio tradicional desmiente una noticia, una fake news, la desmiente poco después, la gente tiende a no creer al medio tradicional, por desgracia. Se ha quedado con el rumor, ¿no? Es el calumnia que algo queda, ¿no? Pues eso es cierto, es decir, las noticias falsas son muy efectivas, nos gustan las mentiras, nos las creemos más rápidamente antes que los datos. Yo recuerdo en la campaña sobre el Brexit, cuando leía algún medio como el Financial Times, el The Economist, todos estos medios de referencia que leen 4 intelectuales, tal, y es verdad, al final lo leen unas élites, ¿no? Y dan una información muy buena desde mi punto de vista, pero dan datos, tal, pero eso a la gente normal, por desgracia, no le llega. El británico lee el Sun, el británico lee el ¿Qué me dices?, el británico le gusta a Jorge Javier Vázquez como a nosotros. Es decir, ven otras cosas. La BBC es para élites, al final, intelectuales. El británico lee el Sun en el metro. Y el Sun les miente todos los días. Ese es el problema. Entonces, tenemos que estar educados para eso. Tenemos que saber que esas noticias son falsas. Pero cuando viene el fact-checking que les decía, ese de comprobación de que esto es falso, al final solo convence a una mínima parte, al revés, yo creo que causa un efecto contrario, reafirma la mentira, les reafirma, dice, ¿ves cómo estos están en contra de lo que nosotros pensamos? ¿No? Es cierto, es que hay estudios que dicen que solamente un 13% pueden cambiar de opinión en este caso, es decir, que la mayor parte les reafirma en la mentira. Pero es normal. Es como, piensen ustedes, vamos a poner un ejemplo, Cristina Cifuentes en el Congreso del Partido Popular, ¿no?
Bueno, pues Cifuentes miente y le hemos visto, ¿no?, cómo ha mentido con el tema del máster y tal, pero llega al Congreso del PP y el afiliado, ¿qué hace? Oye, al afiliado, pero ¿no has visto que es mentira? ¿No has visto que hay un señor que ha dicho, el director del máster, que esta señora ha mentido, que no ha habido tribunal, qué tal? Pero el afiliado, ¿qué hace? Le aplaude, le defiende, todos aplaudiendo, todos defendiéndole. Nos están atacando desde afuera. Te estamos diciendo la verdad. No, eso es falso. Es decir, se reafirman, la apoyan, sale con fuerza de aquel congreso del PP. Es un ejemplo, ¿no? Me da igual el PP que el PSOE que otro, pero es un ejemplo que me ha venido a la cabeza, ¿no? Es decir, que muchas veces nos reafirma, es decir, yo no creo que valgan para gran cosa, podemos discutir sobre esto. Y luego hay un tema, ya por último, que me gustaría tocar un poquito, es el tema de la economía de la atención, ¿no? Es decir, cómo estas grandes redes sociales, los Facebook, los Twitter, etcétera, recopilan nuestros datos, crean algoritmos, como les decía, y con esos algoritmos saben cómo llamar nuestra atención, cómo redirigirnos información. Y entonces, bueno, yo creo que es muy difícil luchar contra esto realmente. Creo que además erosiona de algún modo, como decía Habermas, la esfera pública de la democracia. Es decir, creo que cada vez es más difícil crear un espacio para la discusión política a través de las redes sociales. Creo que es muy difícil, porque ya les digo, hay como compartimentos muy estancos. Es ese efecto silo que desde mi punto de vista es muy difícil romper. Ya le digo, yo no tengo la varita mágica. Creo que esto ha sucedido históricamente desde la imprenta, luego vino la prensa, luego ha venido la radio, luego ha venido la televisión. Hemos visto a lo largo de la historia cómo ha habido fake news. Estados Unidos las ha utilizado en la Guerra Fría, también los rusos. Pues, piensen, por ejemplo, tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y estoy pensando en el Plan Marshall, por ejemplo, cuando se pone el Plan Marshall para reconstruir Europa, esa Europa destruida por la guerra, y de repente Stalin empieza con una contrapropaganda diciendo, bueno, estos americanos lo que vienen en el fondo es a quedarse con lo nuestro, etcétera. Es decir, que todo esto no es nuevo, son guerras de la información que siempre ha habido. Lo único es que el vehículo es mucho más rápido, llega a muchísima más gente y hay un monopolio en estos momentos que yo no sé, sinceramente, si hay que regularlo o no, si el propio Facebook tiene que ser quien se encargue de decir esto es mentira, esto no. Es decir, ¿puede ser Facebook un ministerio de la información? ¿Debemos censurar? ¿No debemos censurar? ¿Dónde están los límites con la libertad de expresión? No sé, me parece un tema muy complicado, así que lo dejo aquí para el debate. Muchas gracias. Pues vemos que ha habido dos aproximaciones diferentes, pero muy coincidentes en el fondo al tema que estamos tratando. Digo, sentidos libres de levantar la mano, de preguntar y de poder intervenir. Yo, como tengo el uso del micrófono, si me permites, voy a hacer una reflexión mínima. Hace unos días, ACOP montó un encuentro en Zaragoza y el conferenciante, Frank Carrillo, creo que era, habló de este concepto que has hablado tú ahora, de políticos fake, y él hablaba también de ciudadanos fake, ¿no? O sea, también los ciudadanos tienen una responsabilidad en todo esto, o tenemos, porque todos la tenemos en esto. Creo que es otro concepto del que también podemos hablar. Ricardo.
simplemente nada, porque quería decir que WhatsApp obviamente es uno de los grandes viralizadores aquí en España de las fake news, ¿no? Y como apuntaba yo antes, yo creo que la educación es fundamental, ¿no? A la hora de ver de qué fuente, ¿es fiable la fuente desde la que me llega esto? Muchas veces, como muy bien dice Ricardo, somos absolutamente acríticos sobre lo que nos llega, lo viralizamos y ya está, ¿no? Y ya nos cuento pues cuando vemos un meme o cosas de estas, ¿no? Estas imágenes con humor. El humor se utiliza mucho para difundir bulos en las redes sociales, ¿no? Es muy bueno para difundir esos bulos, por ejemplo. Coincido contigo 100% en lo que comentas. Fíjate cómo es la paradoja que Internet, en realidad Internet es un invento, el concepto de Internet es un invento militar, que es para garantizar que se mantiene una malla de comunicaciones de forma que, aunque desaparezca un polo o una parte, siempre hay un camino para comunicarse. Y ahora mismo, en la OTAN, la principal amenaza es la ciberseguridad. Es decir, que ahora mismo, incluso para los militares, y es tan sensible que ni siquiera lo comparten los aliados. Es decir, que el sistema, que en la OTAN hay un sistema de ciberseguridad para las redes de la propia OTAN, pero lo que emplea Estados Unidos para su seguridad no lo comparte con Francia, lo que emplea Francia no lo comparte con España, lo que emplea España no lo comparte con Inglaterra, porque ni siquiera se fían entre los propios países. Es decir, que da la vuelta de ser buscar un principio de garantía de que no se interrumpe la comunicación, a tratar de a ver cómo lo podemos aislar uno de otro, ¿no? Y esto que decíais de las redes, de si hay que limitarlas o no, en la Comisión Europea una de las pocas competencias que tiene la Comisión Europea es la lucha contra los monopolios, es decir, la comisaría de competencia, ¿no? Y es que es imposible, o sea, el desarrollo tecnológico en Internet va a una velocidad tan grande que hace unos años, por ejemplo, todo el problema que había, y fue una batalla judicial alucinante contra Microsoft para que permitiera el que uno eligiera el navegador que quiere. Eso parecía entonces que era, o sea, una batalla tremenda, que Microsoft se va a comer a no sé qué, o al revés. Porque también era un momento en el que dices, bueno, o sea, si todos los ordenadores funcionan con el sistema operativo de Microsoft, el día que Microsoft diga, bueno, pim, pues para todos los ordenadores del mundo, ¿no? Bueno, pues ahora, mientras la Comisión estaba peleando con eso, con grandes equipos de abogados, de ingenieros, de informáticos, de repente estaba creciendo Google y Facebook. Y ahora, claro, ahora están peleando con Google, y yo lo he oído decir digamos, a técnicos de la Comisión, si podrían exigir a Google que se dividiera. Es decir, que como exigen a un banco, a una petrolera y tal, dicen, no, usted tiene una posición dominante, usted tiene que dividirse, o una eléctrica, o sea, no puede tener monopolio de la electricidad. Pero, o sea, eso fue como una especie de espejismo. O sea, ahora creo que no se atreverían, porque Google saben que es capaz de dividir a la Comisión Europea antes que dejarse de dividir. Yo quería introducir aquí una cosa, y es, a lo mejor tenemos que ir al modelo chino. No. Por provocar, ¿no? Pero, oye, en China hay hay 2 millones de operadores que realmente controlan las redes sociales. Sí. Es decir, y ahí censuran los contenidos sin ningún inconveniente. En inteligencia artificial ahora son la leche. A ver, los chinos, ¿qué hacen? Dicen, bueno, tenemos las empresas que, si queremos, son privadas, pero si queremos, son públicas. Tenemos todos los datos de todos los chinos. Somos los mejores en inteligencia artificial. ¿Queremos disminuir mañana las colas que hay en los hospitales, las listas de espera? Podemos hacerlo. Tenemos todos los datos de hospitales, de la gente que va al hospital. Como tenemos todos los datos, las ciudades inteligentes las podemos poner en marcha mucho mejor que vosotros en Occidente, con todas vuestras libertades. Porque, claro, como no queréis controlar los datos, como hay que pediros permiso, como es mucho más difícil usar los datos, pues
vuestras ciudades van a ser menos inteligentes, vosotros vais a avanzar mucho menos en inteligencia artificial que nosotros. ¿Nosotros, la dictadura? Pues si vamos a ser mejores que vosotros, al final. Es decir, ahí, os digo por introducir un debate, ¿no?, que se puede producir, que dices, bueno, es que ellos sí que tienen 2 millones de personas controlando esto. Facebook, de hecho, una de las cosas que ha hecho en los últimos meses es contratar miles de personas para intentar evitar que se les cuelen cada vez más noticias falsas. También lo están haciendo, ¿no? Por eso yo hacía la pregunta esa de, ¿puede convertirse Facebook en ese ministerio de la verdad? Además, iba a preguntar una cosa que lo has explicado tú, Enrique, y era que posibilidades había de que la Unión Europea interviniera en que de alguna manera no estuviéramos tan libre albedrío de estas empresas que saben de nosotros hasta la ropa que vamos a comprar mañana. Pues las posibilidades son muy pocas, sinceramente. O sea, pero es algo que hubiera querido explicar con un poco más de profundidad. Yo creo que ahora mismo o sea, de lo que estamos hablando es sobre todo de redes sociales, de Internet y en general de lo que deberíamos, o sea, todo esto se incluye dentro de lo que hemos llamado globalización. Entonces es un fenómeno que yo lo explico muchas veces, pero que consiste en que hemos vivido hasta ahora con un concepto que es el Estado, que es un concepto esencialmente inglobalizable. Es decir, el Estado se basa en una idea de hacer un compartimento estanco en el que dentro funcionan mis leyes y además yo soy soberano aquí porque tú no te metes con mis leyes porque yo no me meto con las tuyas. Y entonces cada uno hace... pero de repente vivimos en la globalización de manera que hay ya ciertas actividades que se han globalizado, es decir, que ¡bum!, han saltado a la órbita superior. Es decir, tú coges las finanzas, pues las finanzas están completamente globalizadas, es decir, ahora los ministerios de Hacienda van ahí buscando recaudar impuestos, pero el dinero se va a Panamá, se va a Hong Kong, se va a China, se va a no sé dónde, porque el capitalismo está, digamos, una parte del capitalismo, el capitalismo financiero sobre todo, está globalizado, el terrorismo está globalizado, el narcotráfico está globalizado, la información está globalizada, es decir, ya hay un poder, Google, que está por encima está en la órbita superior de los Estados. Entonces, la Unión Europea, en el fondo, es una idea de un Estado un poco más grande. Es decir, es un experimento fantástico, muy benéfico. Nunca en la historia se había intentado hacer una cosa así de forma democrática, pero no es un poder global. O sea, como mucho, si todo fuera muy bien, haríamos un Estado más grande, es decir, como una especie de Estados Unidos de Europa, pero seguiríamos teniendo el mismo problema. De hecho, ahí vemos, o sea, hay distintas respuestas a esas reacciones, a esa situación. Por ejemplo, Trump que está dispuesto a mantener la idea de Estado-nación hasta el punto de construir un muro físico, ¿no? Claro, eso todavía les funciona, a los norcoreanos también les funciona. Los chinos pues hacen ahí sus intentos, pero digamos que ya hay una parte de la actividad y es inevitable y además es irreversible, es decir, la globalización. Ya hay una parte del mundo que circula en una órbita que está por encima de los estados y que sencillamente mi idea y lo que yo intentaba explicar antes es que estamos ante un mundo que muere y no acaba de morir y no hemos visto, todavía no sabemos cómo es el mundo que van a hacer, no lo hemos visto todavía. A lo mejor nos despertaremos de una noche para la mañana. Puede que sea estupendo, no soy sistemáticamente pesimista, pero sí es obvio que vamos a un cambio, a algo que no conocemos. Sí, ¿por qué no? Eso ya sabes, hay un chiste que contaban mucho en la Unión Soviética, que era un diálogo entre un optimista y un pesimista, y el pesimista decía, todo está tan mal, que no puede ser peor. Y el optimista decía, sí, hombre, sí que puede.
Yo creo que lo que sí que se puede hacer en este sentido, y yo creo que veremos en el futuro, serán nuevos modos de gobernanza global, sí, ¿no? Ya hemos visto sí, un sí. cambio del G8 al G20, por ejemplo, y Enrique lo dice muy bien, dice, a nivel financiero, los paraísos fiscales ni los puede regular un Estado como el español, ni los puede regular la Unión Europea, tiene que haber una gobernanza global, quizás sea unas Naciones Unidas reformadas las que tengan que regular todo esto. Yo hay una cosa que quería añadir a los Facebook y Google, etcétera, y es que les deberíamos exigir las mismas normas que se les exigen a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen unas responsabilidades, por ejemplo, cuando ponen publicidad electoral, etcétera. ¿Por qué Google y Facebook no tienen ¿por qué no se rigen por la misma legislación, por las mismas normas, si ahora mismo se han convertido ellos en ese monopolio informativo? Es decir, yo creo que sí que hay que hacer una regulación de estas grandes empresas. Es que no están en ningún sitio. ¿Qué ley les aplicas? ¿La americana, la europea? Es que están en Por una eso hablo órbita. de esa gobernanza global, pero por ejemplo Francia ya lo hemos visto, que Francia ha redactado una nueva ley electoral, ¿no?, para prohibir la desinformación sí, que bueno, que a lo mejor da igual, probablemente, ¿no? Eso, Yo te voy a dar un dato, fíjate, para refutar lo que estoy diciendo, te voy a dar un dato que tenía por aquí, que decía que, dice, claro, es difícil regular todo esto, porque que decía, ¿no?, más de 500.000 de comentarios en Facebook hay cada minuto. Pues claro, imaginaros, si queremos eliminar, por ejemplo, el discurso del odio, tú has hablado de eso en tu ponencia, ¿no?, en Alemania, a ver cómo lo haces. Si es que el problema es que hay más de 500.000 de comentarios de esa noticia al minuto. ¿Cómo controlas eso? Fíjate, en Francia, por ejemplo, están prohibidas las encuestas, difundir encuestas electorales. Cierto. Y ¿qué es lo que sucede? Pues que los periódicos belgas, que son en francés, pues las difunden y se acabó. O en Andorra, en España, ¿no? En Andorra pasa lo mismo. Corea del Norte. Corea del Norte. Había ahí también, sí. Me han dado vuestra exposición y sin querer habéis ido perfectamente, refiriendo, no lo sé, perfectamente con la exposición, la presentación que hizo el filósofo Gilles en la primera hablaba de los fines, o sea, cómo la información se manipulaba con unos fines claramente, bueno, pues que eran alguien tenía un interés en que la manipulación y que la información era manipulada. ¿No creéis que esto es un poco consecuencia de la educación que hemos impartido en los últimos años, en los cuales se buscaba la inmediatez? O sea, queremos todo. Una capacidad de análisis de los contenidos, por otra parte, las dobles morales. O sea, no queremos que Google nos mande información de California, pero si no, tenemos que contar que queremos en California, porque si no, no vamos a ser igual que el vecino de al lado que ha ido a los. No queremos que nos digan que compremos no sé cuántos, pero sin embargo sí que tienen acciones absolutas de otras cosas. Entonces, al final, ¿no creéis que es un poco culpa de todo? Que Sí, hombre. nos ponemos un encanto y luego pongamos que regulen otros. Sí, sí. Al final es saber los No, mira, o sea, con que cojas el móvil y lo tires a la basura se acaba el problema. Pero nadie lo hace. No, claro, es que, pero no, sí, es que está muy bien esto que dices, porque esto de que dices esto de doble moral, o sea, qué escándalo, me están espiando. Dice, pero ¿quién te ha apuntado con una escopeta para que le des tú los datos a Google? Si se los estás dando tú, porque también sacas beneficio. Es decir, que eso es un poco, es la señal de los tiempos, es decir, es el mundo en el que vivimos y que estamos aprendiendo, ¿no? ¿Qué más cosas veremos? Pues no lo sé. Yo creo que es más fácil que veamos transformaciones en el tipo de democracia que vivimos en las sociedades, al menos las pocas que quedan sociedades democráticas, que ver un poder global o un gobierno planetario, que eso me da a mí mucho más miedo. Entre otras cosas porque creo que la democracia ha retrocedido, es decir, en términos físicos, numéricos, cuando se aprobó en el año, creo que es en el 48, se aprobó en la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
hubo un número suficiente de votos. Si ahora se volviera a poner a votación en la ONU, probablemente no saldría. Eso, a mí eso personalmente me asusta mucho, ¿no? Entonces creo que una de las soluciones es revisar la democracia. Hay un tipo que conozco, un belga, que escribió un libro que se llama Contra las elecciones. Creo que es un panfleto así muy provocador, pero que obviamente no es contra la democracia, es solamente para hacernos ver hasta qué punto hemos estado un poco confundidos vinculando así mecánicamente democracia y elecciones, porque no es solo elecciones, que la democracia representativa tampoco es el único camino. Y entonces, pues este hombre propone otro tipo de cosas. Desde luego, me gusta más el diagnóstico que hace de cómo lo que yo llamo marketing electoral, es decir, los partidos políticos han ido hacia un modelo en el que, sencillamente, si quieren que la gente les vote, tienen que prometer cosas, aunque luego no las vayan a cumplir o que sepan. O sea, desde luego, lo que no van es a decir la verdad. Es decir, un candidato que le diga a la gente, mira, tú lo que tienes que hacer es ahorrar, trabajar más, ahorrar, en vez de irte al bar, quedarte por la tarde para ayudar a los críos a hacer los deberes y esto. Ahora, si viene otro candidato y te dice, no, a mí si me votas, haré una subvención para que te compres un coche nuevo en 2 años, pues te van a votar a ese, claro, pero eso es malo. Es decir, entonces, ese marketing electoral, que además es una sobresubasta, ¿sabes? Que cada vez más, y haremos más, y más derechos, y más servicios, y más, te daré más. Está llevando a un punto en el que luego la gente, claro, como no se lo dan, pues se enfada con los candidatos, se enfada con las instituciones. Entonces, ahí este hombre, por ejemplo, propone lo de... a mí me parece inteligente, pero bueno, pues, elegir, por ejemplo, a los legisladores por sorteo, que era un método de elección en la Grecia clásica y que tiene cierto sentido, y cita un par de casos muy interesantes porque se puede comparar muy bien, por ejemplo, con la reforma de leyes sobre el matrimonio homosexual en 2 países, en Irlanda y en Francia. En Francia, que es un país laico, es un país poderosamente laico, la ley del matrimonio homosexual generó una fractura política tremenda y se hizo por el sistema normal. Cuando una mayoría favorable en la Asamblea Nacional se pone a votar, se vota, se aprueba y se monta un pifostio en la calle tremendo. Irlanda, que es un país de una tradición católica mucho más sencillamente ellos cogen y sortean 350 personas, siguiendo los parámetros de un sociólogo, es decir, lo que utiliza un sociólogo para determinar, por ejemplo, pues un porcentaje, una muestra de población, ¿no? Con un porcentaje de mujeres y de hombres equivalente al que tenga la sociedad, un porcentaje de personas de medio rural, medio urbano, universitarios, no universitarios, o sea, una muestra de lo que usa esto. Entonces, dentro de esa muestra que es representativa de la sociedad, sortean a 350 personas. Entonces, y esas 350 personas, que es igual que cuando hacen una encuesta, llaman por teléfono y dicen, ¿a usted qué le parece esto? Y a la mayoría de la gente está ahí ocupada y dice, espere que estoy entrando de la puerta, dejando esto, y dice, pues, muy bien me parece, sí, estoy de acuerdo, y ya está. Ni ha reflexionado ni nada. Esta gente las sientan y les explican, y dicen, mire, pues ahí está este proyecto de ley, tal, no sé cuántos, les proponemos que le vengan estas personas a explicarle, otro, no sé qué, que les cuente un abogado, no sé cuánto. Entonces, esas personas están un tiempo reflexionando sobre esto, hacen preguntas, hacen el dictamen, y entonces esa gente les dan el dictamen, obviamente, al Parlamento elegido políticamente, que es la institución legítima, que es la que toma la decisión. Pero así lo hicieron en Irlanda. En Irlanda prepararon la ley con una asamblea de representantes populares elegidos por sorteo. La opinión de esa gente se tuvo en cuenta en la elaboración formal de la reforma legal, se sometió a un referéndum, se aprobó y no pasó nada. O sea que hay veces que
hay otras cosas que podríamos experimentar para, digamos, buscar un poco más, cohesionar un poco más las sociedades. No nos obsesionemos, ¿no?, por cosas que nos parecen inamovibles, ¿no? Pero vamos, hay que echarle un poco de fantasía. Yo no digo que sea fácil. Yo quisiera un poco rebatir un poco lo que decía Enrique, de esto de un poco contrario a lo que es un poco una gobernanza global, ¿no? Yo es que aplicaría los mismos criterios a esa Unión Europea que tú defendías hace un momento, ¿no? Es decir, ¿por qué tiene legitimidad democrática la Unión Europea? Yo creo que la tiene, pero en contrario alguien te podría argumentar lo mismo. Yo no estoy eligiendo a ese funcionario de la Comisión Europea que está revisando mi presupuesto nacional, que luego me lo reenvía y que yo tengo que cambiar, cuando yo he elegido a mi Parlamento para que haga ese presupuesto, no al funcionario de la Comisión, que no le ha elegido nadie. Bueno, hombre, me encanta. Bueno, lo he llevado al extremo, pero me encanta. Sabes que hay gente que argumenta en ese sentido. Me encanta defender a la Unión Europea porque creo que es la mejor cosa que nos ha pasado a los europeos desde hace 2000 años, sin duda. Es decir, la Unión Europea tiene razón, tiene un déficit de legitimidad y creo que no puede ir más allá. No puede más percepción, es una percepción de que no tiene legitimidad, porque no. realmente sí la tiene. Sí la tiene, democrática la tiene. Hombre, obviamente la tiene porque ese funcionario está autorizado por la decisión del gobierno de tu país, que es a su vez representativo. Pero sí es verdad que la gente le gusta sentir que tiene esa capacidad de decir, este tío me las va a pagar en las próximas elecciones porque no me gusta. Sí. Y es verdad que la Unión Europea ha llegado a un punto en el que tiene ya ese tipo de capacidad de cabrear al ciudadano, pero el ciudadano no percibe a su vez que tenga esa capacidad. Entonces, yo sí creo que la Unión Europea no puede ir más allá en competencias mientras no tenga un mayor grado de legitimidad. Pero claro, ahí hay que saltarse ya entonces la soberanía. Es decir, ahora, si tú pudieras elegir al presidente de la Comisión de forma directa, obviamente, claro, la legitimidad sería todavía mayor. Es decir, ese funcionario es que pondría firmes al gobierno de tu país, mientras que ahora mismo el gobierno de tu país va a Bruselas y le dice el funcionario ese del que tú hablas, le dice, oiga, que esto hay que corregirlo, y dice, muy bien, vale, y después ¿qué? O sea, porque claro, el que de verdad tiene que responder ante los electores es ese gobierno. Y entonces lo que hace ese gobierno es, echarle la culpa a la Unión Europea. Y que eso es lo peor que se puede hacer. Porque la Unión Europea no es el tema de lo que estamos hablando, pero aprovecho para hacer una defensa. La Unión Europea de verdad es lo mejor que nos ha pasado. Hemos vivido en Europa el periodo más largo de paz y eso uno no se imagina, eso es como el aire. Es decir, la paz es una cosa que la gente cree, sobre todo los jóvenes, que creen que es lo normal. No es lo normal. Es decir, fuera de Europa lo normal es el conflicto. Fuera de Europa no hay que ir muy lejos para ver que en realidad la no paz no es tampoco la guerra en todas partes, pero la no paz es lo normal en el resto del mundo. Y la paz es como el aire, que no lo ves, pero hasta que no te quedas sin aire, y entonces te das cuenta que no puedes respirar, y eso es muy malo, estar sin aire. Enrique, la gente joven tiene amortizado ese argumento. Sí. Yo creo que le tienes que volver a enamorar, como decíamos ayer. No es como el caso de España y Cataluña, ¿no? Tú tienes que ligarte a Cataluña. Claro. Pues aquí es lo mismo. La Unión Europea tiene que ligarse al ciudadano, tiene que crear nuevas narrativas. No me puedes vender la narrativa de la paz después de la Segunda Guerra Mundial, porque los chavales jóvenes les da absolutamente igual y luego no va ninguno a votar. Ninguno. Bueno, eso lo vimos en el Brexit. Eso es muy interesante también. Hay una frase de Ortega que habla de que es una nación. Dice, una nación es un grupo de gente que quiere vivir juntos por alguna razón. Entonces, lo que falta es por alguna razón. Incluso creo que nos pasa a los propios españoles. Sentimiento, corazón. Bueno, pues para ganar el Campeonato del Mundo de fútbol no lo has ganado, pues ya no. O sea, el hecho de
de que haya una razón para estar juntos es súper importante. Eso es lo que se llama una política, ¿no? Es decir, que los dirigentes hagan algo para eso. Pero, en fin, yo creo que eso está un poco lejos de las fake news.